Esta tarde les contaba un tema muy delicado, un tema muy delicadísimo, si tuviera que definirlo en una palabra. Un tema que es sumamente preocupante, indignante. En contrapartida, los medios de desinformación, ni una línea, aquí en Uruguay, pero pasa en toda América seguramente, ni una línea de esta realidad. ¿De qué estoy hablando? Les cuento. Tengo del otro lado de la línea a la periodista. Bueno, es un honor contar con alguien que ha estado aquí en la rueda con nosotros en más de una oportunidad, en la reflexión, en voz alta, que nos ha contado en un momento una situación dramática, personal, pero que involucraba a su familia, en lo que tiene que ver con la represión. Capaz que, mira, hago un cambio en el eje y le pido que sea ella la que se presente, a ver cómo se presenta. Apenas diga algo, muchos se van a acordar de su situación, pero para quien nunca en su vida la escuchó, ni sabe de qué va a hablar, ni a quién tengo del otro lado de la línea, ¿cómo se presenta esta periodista? Alberto, muy buenas tardes y muchas gracias por este espacio, muchas gracias a las y los oyentes. Soy María Luz Monzón, soy guatemalteca, soy periodista, además columnista de uno de los diarios de mi país y sobre todo una mujer comprometida con los temas de derechos humanos, con el tema de la justicia, de la verdad, de la memoria, y tratando desde el periodismo de poner luz sobre aquellos temas invisibilizados. Así que podré decir, esa soy yo, mamá de dos hijos también. Esa, en resumen, está muy bien. Me resumo así. Es un buen resumen. Y esta tarde nos convocaba en el diálogo como eje con Mariela Monzón. Bueno, el tema de niñas, el tema de crímenes espantosos, impunes, masivos. ¿Qué está pasando, Marielos? Bueno, Alberto, yo te diría que en términos generales hablamos mucho de esta pandemia de la COVID-19 y en realidad hay una pandemia histórica, permanente, recurrente en mi país y lamentablemente también en los 3 países del norte de Centroamérica, de las violencias contra las mujeres. Y te digo las violencias porque tienen muchísimas manifestaciones. Quizá la manifestación más cruda, más terrible, son los femicidios, pero también hay violencias en las desapariciones, hay violencias en los embarazos forzados de niñas desde los 9 años, hay violencias psicológicas, económicas y violencias también en las violaciones permanentes que se dan todos los días a niñas que van desde 1 año hasta jovencitas de 18 años. Te diría que es una pandemia de las violencias y una pandemia de una cultura machista, patriarcal, que todavía ven los cuerpos de las niñas y las mujeres de mercancías, objetos que se pueden cambiar, que se pueden abusar, y una cultura de impunidad, que creo que es también un ingrediente importante, porque aquellas personas y aquellos agresores que matan, que violan, que secuestran y desaparecen y no tienen castigo, ven también en Guatemala un paraíso de impunidad para sus actos. Yo, cuando me he encontrado con toda esta información, que bueno, una de las fuentes tiene que ver contigo, siempre pienso, si esto tan terrible pasara en Inglaterra, pasara en Canadá, pasara en Francia, sería un escándalo, sería portada de todos los diarios, sería apertura de todos los noticieros. Como pasa en Guatemala, no pasa nada para los grandes medios.
Y sí, terrible, porque las agendas mediáticas, Alberto, también son las agendas del poder y también son las agendas que deciden qué se visibiliza y qué se invisibiliza. Y la realidad de nuestros países centroamericanos, incluso de México, en estos temas es realmente alarmante. Te diría que, por ejemplo, solo para poner unas cifras, y no es que con las cifras uno quiera invisibilizar el rostro de cada mujer, la vida de cada mujer o de cada niña, porque atrás de estas cifras que te voy a compartir hay una niña, hay una hija, hay una madre, hay una amiga, hay una hermana. O sea, son nuestras niñas y nuestras mujeres a las que están matando, a las que están violando y desapareciendo. En Guatemala, según los últimos reportes del Instituto de Ciencias Forenses, hasta el mes de septiembre, o sea, el último día de septiembre, había un promedio de 1.28 mujeres asesinadas. Eso quiere decir que hay más mujeres asesinadas que días que van en el año. También estamos hablando de un promedio de 7 mujeres desaparecidas al día. Y estamos hablando también de una cifra que es tremenda, basada en registros del Ministerio Público. Escuchen esto, entre 2015 y 2019 en mi país, en Guatemala, se registraron un total de 33.318 violaciones contra niñas, adolescentes y jóvenes entre 1 y 18 años de edad. Y estas son solo las denuncias que se ponen. Hubo 266 denuncias de violaciones contra niñas entre 1 y 4 años, 586 contra niñas entre 5 y 9 años y 1.010. ¿Qué pasó acá? Se nos cortó la comunicación, ya la retomamos. A ver. Ya retomamos la comunicación con Mariela Monzón. Es terrible, ¿eh? Es realmente terrible lo que está aportando en lo que tiene que ver con cifras, en lo que tiene que ver con datos, en lo que tiene que ver con esta realidad realmente es espeluznante, porque aparte cuando pensamos en estas 7 niñas adolescentes, estas 7 mujeres que desaparecen por día, bueno, tenemos que pensar que el destino es o la muerte o la esclavitud sexual. No hay otra opción. Estamos conversando con la periodista Mariela Monzón. Voy a intentar retomar la comunicación. Acá estás. Estaba diciendo en voz alta, Marielos, que estas 7 jovencitas, estas 7 niñas que desaparecen por día y tienen 2 destinos, o la muerte o la esclavitud sexual. No hay otro. Exactamente. Fíjate, Alberto, que hay una nota muy interesante que quizás después tú puedas compartir con tus oyentes, que fue una investigación que hicieron medios de Guatemala, El Salvador y Honduras, en donde hablan de las niñas que desaparecen víctimas de las redes de trata, las niñas que desaparecen víctimas de secuestros, pero también muchas niñas y jovencitas e incluso mujeres que desaparecen huyendo de sus agresores. Estamos hablando, por ejemplo, que en Guatemala entre 2012 y 2019 hubo 16.389 desapariciones de mujeres y en El Salvador 9.849, es decir que es un flagelo que nos atraviesa y que es un flagelo silencioso, porque como tiene que ver con la complicidad también de muchos de los agresores, no se conoce, digamos, este fenómeno, y es realmente un fenómeno silencioso. Y yo te decía que no solo en el Uruguay o en otros países no se habla de esto, sino no se habla de esto en mi propio país, en los propios países donde esto está pasando. Todo esto que está pasando también es la continuidad de todo lo que ha pasado en Guatemala, Marielos, ¿no? Estoy pensando en ese récord de detenidos desaparecidos. Sí, es que, Alberto, la impunidad del pasado es la impunidad del presente. Uno no puede dividir y decir, yo aquí pongo todo lo que pasó en el país
echo llave, candado y tiro la llave al mar y aquí empecemos desde la firma de los acuerdos de paz. Eso no es cierto. El pasado nos persigue. ¿Y por qué nos persigue? Porque las mismas redes, que eran cuerpos ilegales y clandestinos, esos grupos del terrorismo de Estado que mataron, que torturaron, que violaron sexualmente y que desaparecieron, no se radicaron en Guatemala, sino que mutaron y ahora son redes criminales que también siguen haciendo lo mismo. Estamos hablando de 50,000 desaparecidos en mi país después de 36 años de guerra, 5,000 niñas y niños. Y entonces ahora hablamos de 2.500 mujeres desaparecidas entre 2016 y 2019. Y entonces estamos hablando del continuum de la violencia histórica, del continuum del desprecio hacia la vida, pero también de la impunidad. Porque el tema de la impunidad del pasado se repite en el presente y mientras no se sienten precedentes y no la justicia sea pronta y efectiva y establezca que esta situación no puede seguir, vamos a seguir acumulando, pero también mientras no haya verdad histórica, porque cuánta gente guatemalteca, cuántas niñas y niños reciben en las escuelas la verdad de lo sucedido, hablan del genocidio de Guatemala, de la violencia sexual. Es más, seguramente esto lo escucharon algunas de las personas o lo leyeron en 2017, un 8 de marzo, mientras se conmemoraba en todo el mundo y también en Guatemala el Día Internacional de la Mujer en 2017, fueron quemadas 41 niñas en un hogar de resguardo del Estado. 41 niñas carbonizadas, que luego el número se elevó a 52 niñas asesinadas en un hogar de resguardo del Estado. Entonces sí, efectivamente, somos producto de esa impunidad del pasado, de esos cuerpos ilegales y clandestinos del pasado, de ese terrorismo de Estado que todavía quedó lamentablemente echando raíces en un país como el mío. ¿Y por qué no se puede revertir esto, Marielo? ¿Qué es lo que pasa que se perpetúa esta cosa tan injusta, tan grave, tan horrible? Yo te diría, Alberto, que son varios factores. Bueno, el primero, estamos realmente en una sociedad machista y patriarcal, extendida y arraigada en todos los sectores y pueblos de la sociedad, que hace que la sociedad sea violenta, sea discriminadora, que sea tolerante a los abusos. También en donde a las niñas, a las jóvenes y a las mujeres nos miran como ciudadanas de segunda o de tercera categoría, donde nuestros cuerpos siguen siendo considerados objetos o mercancías y donde realmente hay una visión de que nos tenemos que supeditar a la voluntad y al dominio masculino. O sea, el patriarcado es real y se vive. Es una cultura machista y patriarcal. Otra segunda explicación es que las élites económicas, la oligarquía guatemalteca, la élite militar vinculada a la contrainsurgencia y ahora también esas élites criminales, grupos del narcotráfico, del crimen organizado, siguen siendo los que manifiestamente tienen una alianza de poder y un dominio en el país que hace muy difícil que se rompa este bloque de poder. Tienen todo el poder económico, el poder de la violencia, el poder militar, pero también tienen el poder mediático, en un discurso y en una narrativa permanente de impunidad y de resguardarlos todo el tiempo. Entonces, esa combinación hace también que el sistema de justicia esté cooptado. Por eso hablamos en Guatemala y en Centroamérica de los estados capturados, de los estados cooptados por las élites económicas. Y también, y muy lamentablemente, después de 250,000 muertos en esta guerra de 36 años, después de que arrasaron con el movimiento estudiantil, con el movimiento sindical, hemos sido muy poco capaces también de florecer, de nacer otra vez, de volver a componer el tejido social que nos rompieron.
hubo tierra arrasada en Guatemala, ha sido muy difícil romper el silencio, ha sido muy difícil volver a tener el coraje, pero ahí está esa semilla, pero es muy difícil enfrentarse al bloque granítico del poder. Tú hablabas de países captados y yo estoy recordando la extensión geográfica, porque son varias manzanas, de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Son varios edificios, es un complejo que es algo impensado. Eso tiene que ver también, ¿no? Claro, por supuesto. Yo te diría que seguimos siendo el patio trasero. O sea, Centroamérica está justamente en el sur de los Estados Unidos y nos hemos convertido cada vez más por esa posición geográfica en un país en donde la influencia de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, que derrocó al gobierno democráticamente electo de Arbenz, que te diría que ahí también empezó parte de nuestra desgracia con la contrarrevolución después de 10 años de primavera democrática, de 1944 al 54. En 54 sufrimos un golpe de Estado, y todavía no nos reponemos de eso, pero también la influencia de los Estados Unidos es realmente tremenda en ese momento en el país. Por ejemplo, lo ves en las caravanas de migrantes centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos, como los gobiernos cipayos, como le dicen acá, pero que tienen esa manera de relacionarse con el gobierno de los Estados Unidos, le están haciendo el trabajo sucio a Donald Trump, por ejemplo. Como la frontera sur de Estados Unidos se ha corrido hasta la frontera sur de Guatemala, porque son nuestros gobiernos los que están reprimiendo a nuestros hermanos centroamericanos. Entonces sí te diría que esa influencia de los Estados Unidos, que en los años de la guerra fue terrible, y que en algún momento se pidió disculpas y perdón por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero sigue habiendo esa injerencia. Hace 2 días en mi país se denunciaba cómo una agencia de inteligencia de los Estados Unidos vinculada al tema de migrantes llevaba a soldados de Estados Unidos para que secretamente ingresaran a Guatemala, y fueron ellos los que hicieron los contratos de personas que manejaron buses para sacar a los migrantes salvadoreños, hondureños y africanos que estaban en Guatemala y devolverlos a Honduras. O sea, de esa clase de influencia también estamos hablando. Qué historia, ¿eh? Porque estas caravanas de inmigrantes que tuvieron su medio segundo de exposición en los grandes medios, como se reiteraron y como continúan, dejaron de ser noticia también. Esto que me consta que acontece prácticamente todos los días, estas intentonas de llegar a Estados Unidos, esta represión, esto que, como tú bien lo señalas, se ha corrido la frontera, tampoco es noticia. Aquí en el sur no existe eso. Y te diría una cosa tremenda, bajaron en un momento de la pandemia, porque la pandemia en nuestros países, a diferencia de lo que vimos en el Uruguay, tuvo otras características, obviamente en un país con una pobreza extrema, con informalidad laboral extrema, pero una cosa tremenda fue, y yo hacía la reflexión con algunos colegas periodistas, ¿qué tan terrible debe ser la situación en nuestros países? ¿Qué tan terrible las hermanas y hermanos hondureños están sufriendo en sus países, que en el medio de la pandemia, hace 15 días, se organiza una nueva caravana de migrantes, de 3.000 migrantes, mujeres, hombres, niñas y niños, hasta llegar a territorio estadounidense, que claro, como te digo, el ejército de Guatemala fue el que se encargó de la represión y de devolverlos. O sea, como en nuestros países la gente piensa, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Me muero aquí, muerto de hambre, de necesidad, sin medicinas, en el medio de la violencia? ¿Me muero en el trayecto para llegar y así arriesgan sus vidas? Es un drama de las y los guatemaltecos y de los centroamericanos lo que vivimos todos los días por la violencia. Y muchas de estas mujeres, para volver a ese tema, justamente
se sabe que huyen de sus violadores, porque no es, Alberto, que es que salen a la calle y ahí las violan, que también se da. Es que muchísimas de las violaciones ocurren en los lugares que deberían ser los más seguros para las mujeres. Las hacen sus papás, sus parejas, las parejas de las madres. Es decir, realmente hay una cultura arraigada que deberíamos de empezar a quitar. Pero ¿cómo se hace cuando no trabajas desde la educación, desde la justicia, desde las narrativas, desde lo que los niños y las niñas aprenden, para ir erradicando eso desde la raíz? Entonces es muy difícil. Terrible, terrible. Mi estimada Mariela Monzón, tomo esta charla a cuenta de otra para continuar con este tema, que tenemos que conocerlo para actuar, conocerlo para reflexionar. Pero en el cierre de la charla, si tú me permites, yo te invito a que cuentes la historia de tu familia con la represión. Yo le cuento a la gente esta tarde aquí en la Rueda Mareando que hace muchos años que tengo el honor de conversar contigo, de escuchar y de intentar conocer un poco más lo que pasa en tu país, pero en toda Centroamérica, y que en realidad cuando pasaron muchos años y cuando tu vida estuvo realmente en peligro, allí me entero de tu historia familiar que me conmovió. Me parece que es un ejemplo de todo lo anterior que estuviste contando. Yo sé que tú tienes un pudor con este tema, pero te invito a que nos cuentes de esa historia que en alguna medida siento es un resumen de lo que pasó y pasa en tu querida Guatemala. Sí, Alberto, bueno, yo soy hija de un abogado penalista, Guillermo Alfonso Monzón Paz, un abogado que no dudó, siendo muy joven, en ponerse del lado correcto de la historia, en alzar su voz en contra de las injusticias, en acompañar a las familias de las y los desaparecidos, en poner recursos de habeas corpus, pero también en impulsar transformaciones en el país, en ser uno de los promotores de la criminología crítica y de denunciar cómo el Estado era el responsable del terrorismo de Estado y de la violencia institucionalizada. Mi papá era profesor universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, era un abogado penalista, como ya les comenté, y un hombre cuyo pecado para las fuerzas represivas de mi país fue querer transformar Guatemala y soñar con una Guatemala diferente, y estuvo entonces muy comprometido con terminar con la represión que se vivía. A mi papá lo asesinaron un 27 de febrero del año 81, un escuadrón de la muerte que lo persiguió durante varias cuadras y luego le dieron muerte, le dieron un tiro de gracia. Mi papá tenía 36 años. A él lo asesinaron 3 días después de que yo cumplí 10 años. Yo cumplo años el 24 de febrero, ese fue el último día que compartimos juntos. Luego no lo volví a ver. Y a partir de eso, yo con 10 años, mi hermana con 8 años y mi mamá, que realmente vivió el terror y que trató de protegernos todo lo que pudo, pensando que quizá no contándonos lo que pasaba o lo que había pasado era la mejor forma de protegernos, hasta que fuimos un poquito más grandes y empezamos a entender que él fue una víctima de la represión del terrorismo de Estado. Y bueno, esa es la historia mía, la historia también de miles de familias guatemaltecas, de dolor, de terrible conmoción, algo que te va a acompañar siempre, pero también es la historia que te permite decir por qué
hago lo que hago, por qué hacemos lo que hacemos. Y es que ese ejemplo de mi papá, un hombre valiente, un hombre que no dudó en ofrendar su vida por lo que él creía que era una causa justa de transformación para que la gente viva con dignidad, nos dejó ese ejemplo y nos dejó ese legado y nos dejó esa luz encendida. Y esa luz encendida, pues he tratado de que no se apague a través de mi trabajo periodístico, para denunciar lo que pasa en mi país, para alzar la voz y para decir que somos el país de la resistencia y que, como bien decía una de las más grandes escritoras guatemaltecas, florecerás Guatemala. Y mi papá también lo creía, y vamos a florecer, Alberto, y vamos a seguir adelante siguiendo el legado de nuestros mártires, pero también de los hombres y de las mujeres que nos dejaron ese ejemplo de lucha, de valentía y de dignidad. No tengo la menor duda, y siempre recuerdo conmocionado cuando tu vida pendió de un hilo allí en Guatemala, que se te acusaba de haber generado acciones cuando eras una niña. Ah, sí, eso fue patético realmente. Cuando yo me entero de esa situación, tenía 3 denuncias penales. Sí, sí. Imagínate que me acusaban a mí de asesinato, de masacres, de secuestros, incluso de haber sido parte del escuadrón que mató al embajador de Estados Unidos y de Alemania. Sí, sí. Y cuando íbamos a ver la fecha de los acontecimientos, en muchos de esos yo no había nacido o tenía 2 años. Esa es la clase de cosas que hacen los grupos realmente conservadores y fascistas, que no quieren que mi país cambie. Pero te digo, ellos mismos se ridiculizan y son patéticos. Lamentablemente a ellos responde el sistema de justicia. Pero bueno. Beso grande para ti. Igual, Beso grande para ti, toda la fuerza. Gracias, Alberto. Gracias a todas y todos.